Hola, el día de hoy les traigo el programa de estudios 2011 junto con la guía para el maestro de educación básica, específicamente en el nivel de secundaria, en la asignatura de educación física. La presente es la articulación de la educación básica que se centra en los procesos de aprendizaje de las alumnas y los alumnos al atender sus necesidades específicas para que mejoren las competencias que permitan su desarrollo personal. Estos programas de estudio contienen los propósitos, enfoques, estándares curriculares y aprendizajes esperados, manteniendo su pertinencia, gradualidad y coherencia de cada uno de los contenidos, así como un enfoque inclusivo y plural que favorece el conocimiento y aprecio de la diversidad cultural y lingüística en México. A continuación, les presento el programa de estudios 2011 en educación secundaria. Este se ha desarrollado con una política pública orientada a elevar la calidad educativa que favorece la articulación en el diseño y desarrollo del currículo para la formación de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Coloca en el centro del acto educativo al alumno, el logro de los aprendizajes, los estándares curriculares establecidos por periodos escolares y favorece el desarrollo de las competencias que permitirán alcanzar el perfil de egreso de la educación básica en su conjunto. Existen algunos propósitos del estudio de la educación física para la educación básica. Estos competen todo lo que es la educación básica, desde el nivel preescolar hasta el nivel secundaria. Estos son 4 propósitos fundamentales. El primero de ellos es que el alumno desarrolle su motricidad y construya su corporeidad mediante el reconocimiento de la conciencia de sí mismo. El segundo es que el alumno proponga actividades que le permitan convivir en ambientes caracterizados por el buen trato, el respeto, el interés, la seguridad, la confianza, afianzando sus valores a partir de la motricidad. Participen en acciones de fomento a la salud en todo su trayecto por la educación básica. Reconozcan la diversidad y valoren la identidad nacional. Posteriormente, vienen los propósitos del estudio de la educación física, principalmente enfocados a la educación secundaria. Estos son 5 propósitos. El primero de ellos es que el alumno disfrute de la actividad física, la iniciación deportiva y el deporte escolar por medio de juegos motores que le permitan reconocerse consigo mismos. El segundo, que el alumno diferencie los roles de participación, vinculando los procesos del pensamiento con la expresión, la actuación estratégica y la acción motriz. El tercero, que el alumno identifique la importancia de la actividad física y el uso adecuado del tiempo libre como práctica permanente para un estilo de vida activo y saludable. En cuarto lugar, el alumno tiene que aceptar su cuerpo y reconocer su personalidad, interactuando con sus compañeros en actividades en las que ponga en práctica los valores personales, sociales, morales y de competencia. Por último, que el alumno participe en contextos que favorezcan la promoción de valores, discriminaciones y ajenos a la tendencia competitiva, que le permita una mejor convivencia y reconocer a los demás. Posteriormente, tenemos 3 ejes pedagógicos en los cuales nos pueden servir como el sustento para dar sentido a la acción de un docente durante la implementación del programa. Y estos ejes
orientan el desarrollo de nuevas habilidades y percepciones entre el conocimiento y los aprendizajes. Tienen como marco general el respeto al desarrollo corporal y motor de los niños, niñas y adolescentes. Orienta los propósitos, las competencias, los aprendizajes esperados y los contenidos y da continuidad a lo desarrollado en primaria, de tal manera que la educación física en la educación secundaria establece estos tres ejes principales. El primero de ellos, el significado del cuerpo, que de entender que desde la perspectiva social y antropológica se manifiesta a lo largo de la educación básica, primero a partir del esquema corporal y de la imagen del fundamento del movimiento, luego en las más variadas manifestaciones de la expresión corporal y finalmente en la comprensión y valoración multidimensional. Posteriormente viene el desempeño y la motricidad inteligente. Esta se entiende como la integración de las acciones inteligentes, es decir, pasar del movimiento eminentemente automático a uno razonado y definido por sus significados. Y por último tenemos la acción motriz con creatividad. Este eje pedagógico permite que el docente analice las características de cada uno de sus alumnos y promueva mediante tareas la creatividad y el pensamiento estratégico en acciones de la vida cotidiana, el juego y todas las que se deriven del pensamiento divergente. Posteriormente, tenemos algunos ámbitos de intervención educativa. En realidad son tres. Estos ámbitos tienen algunos propósitos generales. Ellos son identificar los alcances del trabajo de la asignatura en el contexto escolar, así como sustentar pedagógicamente lo que circunscribe la actuación del docente y dar sentido e intencionalidad a las actividades que se desarrollan en las sesiones. Por eso en este programa se destacan tres ámbitos que se determinaron en función de las características del nivel y las voy a definir enseguida. El primero de ellos es la salud y la vida sana. Los adolescentes que asisten a la escuela secundaria en un aspecto de suma importancia, debido a los innumerables riesgos a los que se enfrentan cotidianamente, como los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, la obesidad, la anorexia, la bulimia, la violencia y las adicciones, entre otros. La educación física en particular tiene uno de sus propósitos primordiales: lograr la salud de los adolescentes, por lo cual las tareas permanentes de la educación física son promover un estilo de vida saludable. Posteriormente tenemos el segundo, que es la competencia motriz. Esta forma parte de las actividades que involucra al alumno para comprender y consolidar una habilidad y desemboca en la capacidad de resolver tareas en distintas condiciones. De aquí se derivan dos consideraciones muy importantes. La primera de ellas es la educación física como una implicación a la comprensión de los procesos corporales, cognitivos, afectivos y de interrelación. Y la segunda de ella es las habilidades motrices ocurren en un contexto único. Desde esta perspectiva, desde que las habilidades motrices ocurren en un contexto, se reconoce el carácter pedagógico de la educación física, la cual valora las cualidades y el potencial de los niños y adolescentes. Favorece que los alumnos desarrollen una actitud abierta al descubrimiento y la exploración, la confianza en sí mismos y el respeto a los demás y al entorno. Y por último, impulsa la adquisición y consolidación de competencias. Así llegamos al tercer ámbito de la intervención educativa, que es impulsar la adquisición y
y consolidación de competencias, iniciación deportiva y el deporte escolar. En este nivel es un espacio fundamental de la educación física, dado que es una actividad donde los alumnos pueden tener un alto nivel de participación, lo que les permite que vayan aprendiendo las reglas básicas de cada deporte, como son las nociones básicas, la disposición espacial, su participación individual y colectiva y sus ejecuciones específicas. Así llegamos a las competencias específicas de la educación física. Empezaremos con la integración de la corporeidad. Este representa de manera general la idea que cada persona tiene su propio cuerpo y sus sensaciones, ya sean externas o internas. La integración de la corporeidad considera que cualquier acción educativa debe de estar dirigida a la consolidación del esquema corporal del alumno y que pone en relación directa con el conocimiento de sí mismo a partir de los componentes sociales y culturales que condicionan la forma de construir, vivir y comprender el cuerpo. Posteriormente, la expresión y realización de desempeños motrices sencillos y complejos. Su relación con el sentimiento de confianza, de saber si sentirse completamente para actuar, sobre todo implica comprender las propias acciones. Los componentes más significativos en el desempeño motriz relacionados con la integración colectiva son de sentido lúdico, el sentido kinestésico y el sentido de confrontación. El sentido lúdico está asociado con el placer por el movimiento y por jugar. El sentido kinestésico hace posible que se perciba el movimiento, se sepa cómo se efectúa, dónde se imprime más la fuerza, dónde y cómo anticiparse a una acción y cómo se realiza esta. Y por último, el sentido de confrontación. Tiene que ver con la canalización de algo, es decir, con la experiencia y la disponibilidad de los niños y adolescentes por superar obstáculos, vencer desafíos y ponerse a prueba. Esta confrontación resulta útil para alcanzar varias actitudes positivas, como son aceptar y conducirse conforme a las reglas, asumir actitudes correspondientes a la actividad, conocer un código de comunicación corporal con el equipo, planear y ejecutar tareas motrices mediante criterios claros. Y por último, tenemos la tercera competencia, que es el dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas. Esta competencia está relacionada con la acción motriz y la creatividad. Supone que los educandos se enfrenten en un contexto flexible la incertidumbre a su participación en los juegos. Así, tenemos las características de una sesión de educación física. Estas son 4 y son las fundamentales. La primera de ellas es la referida al espacio o área de trabajo en la que se va a desenvolver el grupo que esté tomando en la clase de educación física. El segundo son los concernientes a los tiempos. ¿En qué tiempos tienen para realizar las actividades físicas dentro del entorno escolar? El tercero, las que implican el manejo de implementos. Y el cuarto, las que tienen que ver con la interrelación e intercomunicación con sus demás compañeros. Así llegamos a la organización de los aprendizajes. Estos se organizan en una forma única. En primer lugar, se organizan por grado. Aquí en la pantalla podemos ver la tabla de lo que es el primer grado. Posteriormente se organizan en bloque. Podemos ver en la primera columna que está organizado en 5 bloques, que son los 5 bloques que corresponden a los programas 2011.
Posteriormente tenemos el título del bloque. La tercera columna es de la competencia o competencias a desarrollar durante cada bloque. Ahora tenemos el segundo grado y tercer grado, en el que también podemos ver cómo se muestra el aprendizaje esperado o los aprendizajes esperados dentro de cada bloque y el contenido. Estos dosificados por grado. Ahora vamos a entrar a analizar lo que es la guía del maestro. Esta se inicia con los campos de formación para la educación básica y sus finalidades. Para la educación física, el campo principal es el del desarrollo personal y para la convivencia. Sin embargo, rápidamente les voy a mostrar de qué tratan los primeros tres, que es el de lenguaje y comunicación. Como su nombre lo dice, este desarrolla competencias comunicativas y de lectura en los estudiantes a partir del trabajo de los diversos usos sociales del lenguaje en la práctica comunicativa de diferentes contextos. Aquí se busca desarrollar competencia de lectura y de argumentación de niveles complejos al finalizar la educación básica. Luego está el del pensamiento matemático. Este desarrolla el razonamiento para la resolución de problemas, en la formulación de argumentos para explicar sus resultados y el diseño de estrategias y procesos para la toma de decisiones. Posteriormente está el de exploración y comprensión del mundo natural y social. Este está integrado por diversos enfoques disciplinares, como los aspectos biológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y científicos, y constituye la base de formación del pensamiento científico e histórico. Por último, está el desarrollo personal y para la convivencia, que en este momento viene a ser el más importante que vamos a estar trabajando, ya que de aquí se deriva la educación física. Este integra diversos enfoques disciplinares relacionados con las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias y la psicología, e integra una formación cívica y ética, la educación artística y la educación física para el desarrollo más pleno e integral de cada persona. Posteriormente tenemos lo que es el enfoque de competencias para la vida y los periodos en toda la educación básica. El desarrollo de estas competencias para la vida demanda generar estrategias de intervención docente, de seguimiento, de evaluación, de una manera integrada y compartido al interior de la escuela y compartido con los diferentes niveles de educación básica, acerca de la contribución de cada uno de ellos para el logro de las competencias. Es importante tener presente que el desarrollo de una competencia no constituye el contenido a abordar, tampoco se alcanza en un solo ciclo escolar. Su logro es el resultado de la intervención que se realiza a través de toda la educación básica de un alumno. Posteriormente tenemos las orientaciones pedagógicas y didácticas para toda la educación básica. La educación básica requiere de los docentes una intervención centrada en 5 aspectos fundamentales. El primero es el aprendizaje de los alumnos. Después, generar condiciones para la inclusión de los alumnos. Propiciar esquemas de actuación docente para favorecer el desarrollo de competencias. Aplicar estrategias diversificadas y promover ambientes de aprendizaje. Así, llegamos a lo que son las orientaciones pedagógicas y didácticas para la educación básica. La primera de ellas es planificación de la práctica docente.
El segundo son los ambientes de aprendizaje. El tercero es la modalidad de trabajo. El cuarto, el trabajo colaborativo. El quinto, el uso de materiales y recursos educativos. Y finalmente tenemos la evaluación. En la planificación de la práctica docente tenemos varios ámbitos que son los aprendizajes esperados, las estrategias didácticas, los ambientes de aprendizajes lúdicos y colaborativos, la movilización de saberes y los productos de la evaluación. En ambientes de aprendizaje tenemos el propósito educativo, el enfoque por asignaturas, los espacios y sus elementos. En la modalidad de trabajo se maneja la misma situación. En el trabajo colaborativo se trabaja a través de proyectos y de secuencias didácticas. En el uso de materiales y recursos educativos se utiliza la tecnología como un recurso y se utilizan portal de Aula Explora, objetos de aprendizaje, ODA, aulas temáticas y plan de clases de HDT. Y por último tenemos la evaluación. Esta la realiza el docente, que es el encargado de realizar las secuencias didácticas y las estrategias pertinentes para lograr el aprendizaje de sus alumnos. Así entramos a lo que son los estándares curriculares, el enfoque de campo y formación y las líneas articuladoras para el campo. Vamos a iniciar con los estándares curriculares, que estos son descriptores del logro que cada alumno demostrará al concluir un periodo escolar, en español, matemáticas, ciencias, inglés y en habilidades digitales. Los enfoques del campo de formación, principalmente en lo que es educación física, contribuyen a la edificación de la competencia motriz, la creatividad, el autocuidado, el deporte educativo y la promoción de la salud. Y las líneas articuladoras del campo se promueve que las y los estudiantes reconozcan e integren su corporeidad al construir competencias de distintos ámbitos, motrices en las áreas de juego, en la interacción con los demás. Así llegamos a los 12 principios pedagógicos, ¿sí?, que es la organización pedagógica de la experiencia del aprendizaje. Estos 12 son los principios pedagógicos de las asignaturas que integran el campo, orientan la planificación, la instrumentación didáctica y la evaluación de experiencias de aprendizaje. El primero de ellos es la integridad, y este incorpora una mirada global a las y a los adolescentes, considerando las características de su etapa, su condición de vida, sus conocimientos, afectos, motivaciones, actitudes, valores, herencia familiar y cultural, así como la idea que tiene de sí mismo, el cuidado y la aceptación en su entidad corporal. Posteriormente tenemos el carácter significativo y vivencial. Aquí se vinculan los procesos formativos y los aprendizajes esperados en el campo de la vida cotidiana de las y los adolescentes. Posteriormente está el carácter práctico y transformador, que orienta lo aprendido hacia la solución de problemas y el fortalecimiento de capacidades personales para mejorar las condiciones de su entorno. El cuarto es el énfasis en la persona. Colocar como centro de la experiencia educativa al alumno en tanto su persona. El quinto, promover la autonomía. Generar situaciones de aprendizaje en la que el alumno asuma la responsabilidad de su propio proceso formativo. Sexto, la comunicación efectiva. Emplear métodos dialógicos y construir experiencias de aprendizaje y ambientes formativos en los que se fortalezca la autoestima. Séptimo, la problematización.
Promover el desarrollo del juicio moral y de la conciencia crítica. Octavo, el manejo de las nociones y la comprensión de la información. Noveno, el aprendizaje global y cooperativo. Despliega una experiencia formativa que favorezca la cooperación, el aprendizaje grupal y la capacidad para tomar decisiones individuales y colectivas. Décimo, el juego como medio educativo. Plantea situaciones que mantengan un carácter lúdico, lo cual implica el gozo, la capacidad, el sentir y expresar efectos y emociones. Onceavo, el autocuidado y la promoción de un estilo de vida saludable. Y por último, el doceavo, fomentar la creatividad, organizar experiencias educativas en la que se reconozca la creatividad desarrollada y se adquiere en todos los campos del currículo. También tenemos los que son las nociones y capacidades en educación física. Estas promueve 3 ámbitos. El primer ámbito de ellos es el ámbito de la salud y vida. Ya habíamos visto un poquito sobre él. Este propone favorecer el desarrollo personal del estudiando a través de la adquisición de hábitos para que adquiera la conciencia crítica y la autonomía necesaria que les permita mejorar y controlar su propia salud. El segundo ámbito es promover el ámbito de la competencia motriz, que se requiere en el estudiando, que construya sus aprendizajes para dar sentido a su acción motriz, aprende el procedimiento para realizar su tarea, que viene a ser el saber hacer, aplicarlo en la resolución de problemas, el saber actuar, y asumir conductas y valores de compañerismo, que es el saber desempeñarse. Que vivencie y explore capacidades y habilidades cinéticas para fortalecer la confianza en sus propios desempeños, aprenda progresivamente a tomar decisiones, adquiera el sentimiento de competencia y sea capaz de vincular. Por último, tenemos el ámbito de la iniciación deportiva y deporte escolar. Se considera fundamental puesto que favorece la interrelación social de las y los adolescentes, poner en juego actitudes y valores dentro del juego deportivo. Posteriormente tenemos los principios pedagógicos y metodológicos de la asignatura. ¿De qué asignatura? De la asignatura en educación física. Nos dice que el primero de ellos son las nociones de la corporeidad y motricidad. El principio pedagógico de la educación física de significar el cuerpo y afirmar una concepción integral del ser para la didáctica. El segundo es el desempeño, la motricidad inteligente. Es referencia al movimiento consciente y razonado, implica comprender los procesos corporales, cognitivos, afectivos de interrelación. Por último, tenemos lo que es el principio pedagógico de la acción motriz con creatividad. Para la didáctica implica las experiencias formativas con base en retos, desafíos y solución de los problemas. Si pasamos a las orientaciones para la evaluación formativa, iniciamos con la evaluación inicial, que como su nombre lo dice, sirve como un punto de partida para ubicar las condiciones reales del desarrollo en el que se encuentra el alumno con respecto a sus saberes, sus pensamientos y sus desempeños. Después nos pasamos a la formación o a la evaluación formativa, que refiere al aporte de información que permite a las y los estudiantes tener más clara la intención pedagógica. Y por último está la evaluación sumativa, la cual se realiza al final del proceso para comprobar cómo se han logrado los aprendizajes que se esperaban dentro del ciclo escolar. Y así tenemos las orientaciones para la planificación, la didáctica y la evaluación.
Estas orientaciones se presentan de una manera muy sencilla. Al igual que lo anterior, se presentan en una tabla donde se divide por bloque y por grado, y en el cual podemos encontrar en cada bloque cada orientación didáctica requerida dentro del contexto escolar. Finalmente tenemos lo que es la referencia de la Secretaría de Educación Pública 2011, el Programa de Estudios 2011, la Guía para el Maestro, la Educación Básica Secundaria y la asignatura de Educación Física, de donde hemos sacado prácticamente todo el contenido de esta presentación, ¿sí? En la que nos muestra pues los diferentes ámbitos, las estrategias didácticas que se utilizan para poder desarrollar un desempeño eficaz en el área de educación física. Espero que les sirva mucho. Saludos.